Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Y precisamente en estos momentos nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, precisamente para darle la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por un tema más, un tema muy importante, y precisamente la doctora nos estará hablando sobre los estudios genéticos para deportistas. Doctora, ¿qué nos puede hablar sobre esto, por favor? Bueno, es importante mencionar que los avances científicos y tecnológicos no solo se enfocan en el área de la genética y epigenética para las enfermedades, sino que nos dan herramientas muy útiles y muy impactantes también para diversas áreas como es la nutrición, como es el deporte, ya sean que se estén iniciando en el deporte o bien que sean deportistas de alto rendimiento. Los estudios más actuales generalmente se toman de saliva, son bastante rápidos y bueno, los resultados que nos van a dar son útiles y relevantes para el resto de nuestra vida, de tal forma que se pueden tomar desde que son bebés hasta en la etapa adulta, no hay como una límite de edad. Y vamos a enfocarnos en la parte de el ejercicio. Entonces, nos dicen incluso cuál es nuestro tiempo óptimo y el tiempo mínimo para que tengamos beneficios o resultados a partir del ejercicio. Y esto es muy importante porque hay recomendaciones médicas a nivel pues de salud pública donde solemos mencionar a los pacientes un promedio de 30 minutos diarios, de 30 a 40 minutos diarios de ejercicio. Sin embargo, en esto que llamamos este tipo de nueva medicina, que es una medicina muy precisa y personalizada, varía mucho dependiendo del individuo. Por ejemplo, hay individuos en donde su tiempo óptimo de ejercicio va a ser 1 hora y media y su tiempo mínimo 1 hora, de tal forma que si ellos realizan 30 minutos al día, pues no van a obtener los avances mínimos que esperaríamos en otra persona que realice ese tiempo. Y esto es muy importante, no tiene que ver nada más con el metabolismo, porque pudiéramos pensar que es una persona que tiene un metabolismo muy lento, etcétera, pero también tiene que ver en el sentido de la formación de masa muscular, puntos fuertes y puntos débiles del individuo, de tal forma que las recomendaciones se hacen de forma muy específica. Incluso hay personas que generan más músculo y están regenerando constantemente su músculo, de tal forma que requieren el doble de requerimientos de proteínas que las recomendaciones habituales. Y esto es muy importante entender que es personalizado. No se trata de oír, por ejemplo, esta charla y pensar que doblar la cantidad de proteínas es lo correcto. Claro que no. Va a serlo para una persona o un individuo específico de acuerdo a estos resultados de los nuevos estudios. Recordemos que estos estudios lo que analizan son los genes y en base a estos genes y a los cambios en ellos es que te dan toda esta información, pero realmente son estudios que pues llegan a analizar 2 millones de cambios en diferentes genes y a través de esto pues dar recomendaciones muy puntuales y muy fáciles de implementar, pero obviamente no se traslapa entre un paciente y otro, ni siquiera entre familiares. Entonces, por eso estos estudios deben de ser de forma individual. Y bueno, también tenemos esta parte del perfil deportivo, donde nos muestra los puntos débiles o fortalezas, tanto para el ejercicio aeróbico, anaeróbico,
nos habla sobre la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la capacidad cardiovascular, la capacidad mental, la capacidad metabólica, la capacidad muscular, la capacidad ósea y capacidad pulmonar. Y no necesariamente todo va acorde, es decir, no porque alguien tenga una muy buena generación de músculo y regeneración muscular, va a tener igual pues, esa capacidad en la parte ósea, que sería pues lo que compete a las fracturas del hueso, a la calidad pues del mismo. Entonces es muy importante analizar estos puntos para ejercer esta medicina de precisión y personalizada, de tal forma que las personas que están iniciándose en el ejercicio pues sacarían un partido muy importante de dichos estudios, ya que les permite enfocar sus esfuerzos en lo que realmente les va a llevar a determinados logros. Recordemos que en la parte del ejercicio hay una gran diversidad de objetivos. Hay personas que su objetivo principal es pues estar saludable, que bueno, este sería como un objetivo común que deberíamos de plantearnos todos, pero también está la parte de las personas que se enfocan más a nivel estético o para perder peso, o la parte de las personas que se enfocan en la competencia, y ahí pues ya depende de qué tipo de deporte se tiene y cuál es la visión que se quiere lograr. Entonces, para esto es importante saber que el acudir con un médico genetista te puede ser muy útil por estas nuevas herramientas que se tienen, que nos ayuda también a romper el tabú sobre que a genética solo vas cuando tienes malformaciones o cuando lo que te van a detectar ya está perdido, que no puedes hacer nada para cambiar esto. Y pues vemos que no es así, que cada vez la ciencia y la tecnología van avanzando de tal forma que estos estudios pueden beneficiar a la mayoría de la población. Es importante no hacerse los estudios de forma individual sin algún asesoramiento, es decir, de estos estudios que se piden a domicilio, no es así. Es importante que el estudio esté orientado por un médico y de preferencia que sea un médico especialista en genética, porque te va a ayudar a comprender cuáles son los alcances, a generar las guías de recomendación en base a esto. Recordemos que las guías generalmente son multidisciplinarias porque, por ejemplo, muchos de los deportistas ya llevan una nutrición enfocada al deporte por un nutriólogo. Sin embargo, con estos resultados, el trabajo en conjunto del genetista, el nutriólogo y el entrenador, pues realmente puede crear esa sinergia que se pretende y pues lograr resultados que de otra forma hubieran tardado muchísimos años en lograrse o no se hubieran logrado de tal forma. También es importante enfocarse en la parte médica de la medicina del deporte, donde hay que prevenir ciertas lesiones, hay que saber si estamos en riesgo de generar lesiones como tendinitis, fracturas, qué otras predisposiciones tenemos, o si tenemos limitaciones para ciertos ejercicios, porque por ejemplo puede haber riesgo para aneurismas y otros riesgos que la mayoría de las veces desconocemos. Sin embargo, estos nuevos estudios nos ponen al tanto y nos permiten que realmente el ejercicio y nuestros planes, tanto en cuanto a nutrición y deporte, vayan enfocados a generarnos bienestar y no nos pongan en ningún riesgo. Entonces, realmente son estudios y herramientas que hace años no estaban disponibles como están ahorita y que van a cambiar realmente el manejo multidisciplinario que se da actualmente. Entonces es importante que si tienen alguna duda,
pues la hagan directamente, la pueden escribir ahí con nosotros en el canal de YouTube de Audrey Neurogenética y Genética Clínica, o la pueden mandar por WhatsApp al 618-243-5811 o también allí en Radio Claret, y con mucho gusto las vamos contestando. Si no pueden contactarnos a nosotros, pues la recomendación es que contacten a algún genetista para que les pueda explicar realmente y que lo que ustedes realicen pues les sea útil realmente para ustedes, para su familia y pues para el resto de su vida. O sea, no estudios que uno pide sin tener la idea de qué te va a aportar, y cuando llegan los resultados pues no sabes ni cómo utilizarlos, o los utilizas mal y realmente en lugar de beneficiarte te perjudican. Por eso es muy importante que sea el asesoramiento sobre estos estudios antes de realizarlos y que sea por un médico genetista, e igual posteriormente con los resultados. Hay estudios que solo van a ser útiles de forma individual y hay estudios que son útiles a nivel familiar, pero eso ya depende de lo que estén reportando. Por ejemplo, un estudio que da un diagnóstico de alguna condición en específico, pues puede ser útil a nivel familiar porque puede advertirnos pues que hay más familiares en riesgo que están heredando dicha condición, y que la detección oportuna les va a permitir un mejor manejo. Ahora, también es importante mencionar que no solo tenemos las herramientas que nos da la genética, sino también las herramientas que brinda la epigenética, y estas herramientas nos permiten potenciar la expresión o la regulación de estos genes, y hay muchas medidas a través de las cuales se puede potenciar. Una de ellas es lo que se conoce ahora como Nutri-epigenética, y bueno, también hay diversos estudios, pero hay que recordar que no todo siempre es tan complejo, sino que hay herramientas que son bastante accesibles y que son muy útiles y que se puede medir el efecto, es decir, no es algo que hagas y que no puedas saber si realmente está teniendo efecto, o que no puedas ver más allá de lo subjetivo, sino que hay pues realmente mucha investigación actual, y yo creo va a seguir habiendo más al respecto. Entonces es importante aclarar este punto, por ejemplo, en los estudios de farmacogenética, donde te permiten saber qué medicamentos tú puedes metabolizar bien, qué medicamentos te son ineficaces, qué medicamentos te son tóxicos, o qué medicamentos simplemente tienes que tener una dosis menor para que no tengas riesgo. Bueno, este tipo de estudios obviamente son personalizados, es decir, no aplica para ningún otro miembro de la familia, solo para la persona que se lo realiza, pero es también bastante evidente que son útiles para el resto de la vida, porque si la aspirina no la metabolizas bien, no es que dentro de unos años tú ya puedas recibir la dosis estándar de la aspirina, o si el diclofenaco te está causando toxicidad a nivel del riñón, no quiere decir que en algunos años esto va a cambiar. Es decir, son datos con los que naciste y que vas a llevar el resto de tu vida, pero bueno, se puede, en lugar de dar diclofenaco, pues dar algún otro medicamento al cual sepamos que te hace efecto y que no te causa daño, que realmente te es benéfico y no te va a ser perjudicial. Entonces, esto sería una breve forma de comentar los estudios actuales y sus aplicaciones, pero recordemos que en las consultas se evalúa a detalle y se dan recomendaciones ya específicas para cada paciente. Pues queremos agradecerle, doctora, precisamente esta amable aportación que nos entrega, como es ya costumbre cada semana, con temas tan interesantes. Doctora, para concluir, ¿podría repetir una vez más el WhatsApp, por favor? Sí, es 618-243-5811. Como yo estoy en el país de México y en la ciudad de Durango,
Pues la LADA de México hay que agregarla y la LADA de Durango es 618, pero me pueden mandar WhatsApp a este número o igual buscarme en la página, en el canal de YouTube de ODRI Neurogenética y Genética Clínica, o bien en la página de www.odri-neurogenética.com. Perfecto. Doctora, pues no resta más que agradecerle su amable participación. Muchas gracias, doctora.